Buenos días para los que nos ven también por YouTube. Reciban un cariñoso saludo esta mañana. Hoy día traigo una palabra llena de esperanza, llena de sanidad. Dios nos sana, amados. Dios sana a las personas. Y hoy día vamos a ver este tema y vamos a ir entrando en profundidad de a poco. Creo, no estoy seguro, que este tema por lo menos lo voy a compartir en 3 partes. Porque hay mucha escritura. Es impresionante cómo Jesús sanaba. Hay tantas escrituras que hablan de este tema y vamos a ir viéndolo de a poco y vamos a ir profundizando también de este corazón de Dios que quiere transformar a las personas, restaurar vidas, sanar enfermedades, sanar dolencias. Vamos a la escritura del día de hoy. Mateo 8, 16 y 17. Mateo. Ok, leemos. Y cuando llegó la noche, trajeron al Señor Jesucristo. Cuando se refiere a Él, al Señor Jesucristo, muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Qué preciosas palabras que acabamos de leer en esta escritura del libro de Mateo. Amados, el problema de las enfermedades y las dolencias está entretejido con un problema de fondo. Y ese problema de fondo es el pecado. Vamos a ver por qué. El pecado que lleva al hombre a una separación, a una muerte espiritual. Recordemos en el principio, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, los crea, para gozarse con ellos, para que ellos fueran plenos. Por supuesto, no tenían enfermedades, no existían las enfermedades. Eran sanos, llenos de vigor, llenos de vitalidad, llenos de vida. La enfermedad en esos tiempos no existía. Pero cuando Eva peca y Adán pecan, ¿y qué significa el pecado? En palabras simples y prácticas, es cuando hacemos algo que no le agrada a Dios. Eso es lo práctico, el pecado. Cuando hacemos algo que no agrada al Señor. Y cuando entra este pecado a la vida del hombre, ahí empiezan los problemas. Y esos problemas, desde esa época, hace más de 4.500 años atrás, por ese pecado, toda la humanidad, de todas las generaciones,
han sido afectadas por la transgresión. Y millones de personas hoy día vemos con enfermedades, con situaciones, y ahí empieza todo, amados. Amados, el pecado es el gran mal de este siglo, ya que afecta a la vida de millones de personas. Millones. Acá, desde niños hasta adolescentes, jóvenes, no tiene edades. No hay edad. Son muchos los que lamentablemente están afectados en su condición física y espiritual. Cuando vino Jesús hace más de 2000 años atrás, Él sabía perfectamente que había muchos que tenían que ser sanados y liberados de demonios que controlaban la vida de muchos. Pero el Señor nos enseña de manera muy práctica y sencilla cómo debemos enfrentar esto. Cómo debemos enfrentar esta situación, estas enfermedades. Y vemos nuestra sociedad, o sea, incluso a nosotros mismos o familiares directos, vemos que han estado con enfermedades, con dolencias. Entonces vemos una sociedad que está enferma. Amados, el mundo se está llenando de enfermos. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando. Jesús vino a sanar, amados, y sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? ¿Quién es el que trae enfermedad? ¿Quién es el que oprime a los hombres? El diablo. Porque Dios estaba con él. Ya vamos a ir viendo, a medida que vayamos pasando, vamos a ir captando tantas cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Lucas 13, versículos 11 y 12. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Una mujer, 18 años, que estaba con una enfermedad, porque tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Wow, imagínense, 18 años, una mujer encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. No había manera. Yo creo que en esa época trató de poder enderezarse y no había forma, no había manera. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. ¡Wow! Gracias, Señor. Es el corazón de Jesucristo, amado, por los enfermos. Jesús tuvo siempre la intención de sanar y liberar a los que estaban oprimidos por espíritus demoníacos.
Por eso, cuando estaba Jesucristo, miles de personas lo buscaban. Miles de personas estaban enfermas como hoy día. A pesar de que no tiene que ver la tecnología que tenemos hoy día en la medicina con los tiempos cuando Jesús estaba. O sea, hoy día tenemos una tecnología avanzadísima, pero así todo tenemos una nación muy enferma. Entonces Jesús siempre tuvo la intención, siempre tiene en su corazón sanar. Y todos lo buscaban porque necesitaban sanidad. Y por eso hizo Él miles de milagros. Miles. Maravilloso el Señor. Y no había tecnología, no había nada. Él sanaba con su poder. Él sanaba con su voz. Él declaraba algo y las cosas eran. ¡Qué maravilla! ¿Por qué? Porque Él era y es Dios. Dios en persona. Gracias, Señor. Entonces muchos también fueron liberados durante su ministerio. Y durante el ministerio de Jesús en la tierra, Él se enfocó en tres cosas. Primero, enseñaba la palabra de Dios. Jesucristo, cuando vino a la tierra, vino a enseñar la palabra de Dios, la palabra de su Padre, dada por el Hijo. Eso fue lo primero que hizo el Señor en su ministerio cuando nos visitó hace más de 2000 años atrás. Vino a proclamar las buenas nuevas del Evangelio para que muchos, cientos, miles de personas sean salvas. Y ese Salvador que muchos hablaban en esa época era Él mismo en persona que estaba salvando a millones o a miles. Entonces, Él vino a entregar la palabra de Dios, a revelar la verdad. Segundo, vino a entregar junto con la palabra ese mensaje de esperanza a cientos y miles de personas. También vino a traer un mensaje de salvación y de arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Él veía en los hombres, en los jóvenes, en los adultos, Él veía, con solo mirarlos, veía que había pecado en sus vidas. Y por lo tanto, no había arrepentimiento. Y por eso el hombre sigue su vida. Porque si peca una vez, peca dos veces, peca 10, 20, 30 y no tiene un arrepentimiento, su vida va a ser una vida llena de pecado. Por eso es tan importante cuando dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es decir, solamente Jesucristo nos perdona nuestros pecados cuando nos acercamos a Él. Y ahí Él dice, esta persona se acercó a mí, se arrepintió, y ahí nuevamente uno camina y vuelve a sus brazos. Tercero, las bendiciones del reino de Dios. También vino a traer Jesucristo las bendiciones del reino, las bendiciones de su Padre, que su Padre quería dar a su pueblo. Jesús trajo esas bendiciones. Trajo consigo la vida eterna, como dije, la sanidad de toda clase de enfermedad y dolencia. El ministerio de Jesús, por ser el Hijo de Dios encarnado,
Jesucristo era y es la manifestación de la naturaleza y el carácter de Dios. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí está hablando el libro de Hebreos, está describiendo a la persona de Jesucristo. Dice, todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Quién es el que perdona los pecados? Jesucristo. No es el hombre, no es la iglesia, no es el Papa, no son los humanistas o los religiosos. El único que perdona nuestra vida de nuestros pecados es Jesucristo. No hay otro. Entonces, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Colosenses 1:15, vamos a ver varias escrituras hoy día. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Vamos ahora a Mateo 4, 23 y 24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas. Él era judío, Jesús judío era, y él podía entrar a la sinagoga. Y recorrió todas las sinagogas, enseñando en las sinagogas, de ellos, y predicando el evangelio del reino. Y entraba y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama, mira, ¿por dónde? Por Siria. Y vemos hoy día Siria, que han habido cuántos conflictos con Siria. Y al lado tenemos a todos los que hoy día están en conflicto con Israel. Y Jesucristo llegó hasta allá. Y le trajeron todos los que tenían dolencia. Imagínense el escenario. Señor, entraba a los lugares y la gente lo buscaba. La gente se agolpaba para que fueran sanados. Porque habían escuchado que alguien estaba sanando a todo el mundo. Y esta persona es Jesucristo. Y trajeron a los afligidos por diversas enfermedades, tormentos. ¿Cuántos tormentos hay, hermanos, en la vida de las personas? Hay tormentos en los corazones. Por eso muchos dicen, me siento con tanto temor. Siento incluso estas crisis de pánico que a veces vienen, o cierta aflicción en el pecho, como una opresión. ¿Han sentido eso alguna vez? Como una opresión acá, pero uno no sabe qué es. Justamente son los tormentos que trae el enemigo a la vida de las personas. Entonces, por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, o sea, afligidos, dolencias, enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Los sanó a todos. Qué tremendo, qué maravilla. ¿Qué daría uno para hubiera estado ahí en esa época, viendo todo esto? Viendo todos estos milagros que hacía el Señor y haberlo visto a Él de cerca. Oh, qué impactante lo que hacía el Señor Jesús. Entonces Jesús reveló la voluntad de su Padre en acción. Juan 6:38.
Estas son palabras de Jesucristo. Porque he descendido del cielo. No para hacer mi voluntad, dice Jesucristo. No para hacer lo que yo quiera, dice Jesucristo. Sino la voluntad del que me envió. ¿Y quién lo envió? El Padre. O sea, Él se sometió a su Padre. Por eso Jesús, cuando oraba y hacía todo lo que hacía, primero oraba ¿a quién? A su Padre que está en los cielos. Él tomaba esos tiempos y se apartaba, dice la palabra, para estar con su Padre. Padre, ¿qué quieres que haga? Padre, ¿dónde voy? Padre, ¿cuál es tu voluntad? Dependiente de Dios. Nunca independiente. Y ojo con eso. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros debemos ser dependientes de Dios. Y no tener una vida de independencia sin Dios. Entonces, estas palabras de Juan 6:38. Probando que está en el corazón precioso, lleno de amor, para los que se acercan a Él con fe. Todos los que se acercan al Señor con fe, todos los enfermos, todos los que están en esta condición, el Señor nos dice, acérquense a mí, búsquenme a mí, porque yo les voy a responder. Y esas mismas palabras que el Señor dice y hizo milagro en esa época, el mismo Señor hoy día que quiere hacer en nuestras vidas. No veamos como que esto fue una historia hace 2000 años atrás, o ser como medio romántico y ver que esto, qué lindo fueron las palabras, qué lindo lo que hizo el Señor, pero esto no pasa en la tierra. Amados, sí pasa, y sí ha pasado por décadas, miles de años. Lo mismo que hizo Jesucristo en estos tiempos, Él lo hace. Pero Él prueba el corazón. Si tu corazón está con devoción, lleno de amor por Él, y nos acercamos a Él con fe, Él hace los cambios, Él hace los milagros, Él hace todo. La fe es muy importante. La voluntad del Padre y su plan divino es sanar a todos los enfermos, a todos los oprimidos por las tinieblas. La provisión es el sacrificio que hizo Él por ti en la cruz. Vamos a Mateo 8, 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados. Y con la palabra, o sea, con su boca, con lo que Él declaró, los echó a todos fuera. A los endemoniados. Y sanó a todos los enfermos. Nuevamente vemos al Señor en acción, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amados, cuando Jesús da su vida en la cruz y sufre lo que sufrió, latigazo, crucifixión, menosprecio, lo golpeaban y lo golpeaban y lo golpeaban y no paraban de golpearlo y no paraban los latigazos que le dieron. ¿Saben por qué hizo eso el Señor Jesús? Lo hizo para que nosotros seamos salvos por medio de Él, pero también lo hizo por nuestras enfermedades, lo hizo por nuestras dolencias,
lo hizo para que fuésemos liberados de demonios. Por eso lo que hizo Jesucristo en la cruz es tan relevante y es tan precioso. Por eso solo Él puede hacer esto. Y esta palabra que habla el profeta Isaías fueron 700 años antes que viniese Jesús y naciese Jesús. El profeta Isaías declaró estas palabras: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. 700 años atrás, imagínense. Los profetas, ¿quién eran los profetas? Hombres de Dios, que usaba Dios para traer un mensaje de lo alto para el pueblo o para personas de forma personal. Pasaron 700 años en el Antiguo Testamento. La muerte expiatoria de Jesucristo fue perfecta y suficiente, como dije, para redimirnos, para ser aceptados. Para ser una persona íntegra en espíritu y alma y cuerpo. O como el pecado que trae la enfermedad. Se han convertido en los dos gigantes designados por Satanás y sus agentes de maldad para destruirla. El perdón y la sanidad son dos bendiciones designadas por Dios para redimirlas y sanarlas. Salmo 103:3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. Por eso hay un llamado, amado, en todo esto, para recibir sanidad, para recibir liberación, para recibir restauración. Debemos estar constantemente alertas a pedir perdón por nuestros pecados. Es básico e imprescindible confesar las cosas que nos agradan a Dios, porque si no lo hacemos, Él no puede actuar. Dios no puede hacer nada. Él sí tiene misericordia. Él sí quiere que toda persona reciba sanidad y restauración y liberación. Entonces somos llamados, amados, a buscar sin cesar la humildad en fe, poseer la completa provisión de la expiación de Cristo, incluso la sanidad del cuerpo, y por último, recordad que Jesús mandó también a los 12 apóstoles, a los 12 discípulos, los mandó a sanar a los enfermos como parte de su proclamación de su reino. Y los discípulos hacían lo mismo que hizo el Señor Jesús. Siguieron sus pasos. Y esto pasa después del día de Pentecostés, en el libro de Hechos. Fue la iglesia primitiva, amados, con los apóstoles, que llevó adelante el ministerio poderoso, tremendamente efectivo de Jesucristo, y fue la iglesia y sus discípulos que llevaron este ministerio manifestándose. Hechos 4:30. Ya vamos terminando con la primera parte.
mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales. Por eso vemos al Señor Jesús siempre extendiendo sus manos, o poniendo manos en persona, los discípulos, la iglesia prometida. Se producían prodigios y señales mediante el nombre de su santo Hijo Jesucristo. Amados, las bendiciones del reino de Dios y su justicia, y donde la sanidad era imperativa en la vida de las personas, en sus dolencias. Mateo 4, 23 y 24. Y recorrió Jesús, ¿esa la vimos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces pasémosla nomás. Era para recordarla más que nada. Pero ya la habíamos leído. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando las sinagogas. Sí, la habíamos leído. Trayendo a los que están en dolencia, a los que están afligidos por diversas enfermedades, tormentos. Y ahí vimos varias cosas que hizo el Señor Jesucristo. Gracias, Luis. Y por último, la revelación con respecto a la voluntad de Dios en la sanidad. Repito, la revelación con respecto a la voluntad de Dios en la sanidad. La voluntad de Dios con respecto a la sanidad se revela en 4 maneras en la Biblia. 1, la declaración de Dios. Vamos a Éxodo 15, 26. Y dijo, nos vamos al Antiguo Testamento. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyeres, si escuchares, si estuvieras atento, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios. Esto es cuando el Señor saca al pueblo de Israel, donde los judíos eran esclavos y los egipcios los tenían en esclavitud, ¿no es cierto? Y dice, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Solo recordar que Dios quería liberar a su pueblo y escoge a Moisés con su hermano Aarón. ¿Y cuántas veces fueron a pedirle al faraón que dejara a su pueblo? Muchas veces. ¿Y qué hizo el Señor? Enfermedades tras enfermedades. Enfermedades tras enfermedades. Muertes tras muertes. Tremendo. Tremendo. ¿Por qué? Porque no quería dejar a su pueblo libre. Estaban en opresión espiritual el pueblo, mucho dolor, con muchas ganas de ser liberados. Y esto se da en ese contexto, esta escritura. Cuando los judíos son liberados de la cautividad. Entonces Dios prometió salud y sanidad para todo su pueblo, pero si se mantenían fieles a su pacto y su mandamiento. No sé si al pasar hemos leído varias escrituras y varias cosas se repiten. No sé si se han dado cuenta. En todas es, si tú permaneces fiel, si tú te arrepientes, si tú estás conmigo, si tú eres fiel, si tú estás ahí. Y después sigue, yo te sanaré, yo te ayudaré, yo te bendeciré, yo te haré libre de opresiones, de angustias, de ataques de pánico, de esa inseguridad que hay hoy en día
que todos, por lo menos en Santiago y en algunas regiones, todos andan mirando desesperados que les van a robar. Cuando uno está con el Señor, no pasa eso, amados. Estamos confiados en el Señor. ¿Cómo vamos a tener temor? Si estamos a cuentas con Dios y estamos caminando, como decíamos el jueves, que alguien habló del camino angosto, estrecho, no un camino ancho. Los que caminan por ese camino angosto, Dios los conoce. Él sabe quiénes son. Vamos a dar un ejemplo y con esto ya vamos terminando. Vamos a hablar de la vida de un hombre. Su nombre Exequías. Vamos a hablar brevemente de él. Este hombre cayó en una enfermedad, pero una enfermedad de muerte. Y era un hombre de Dios. Estamos hablando de una persona que amaba a Dios. Que amaba a Dios y que hacía la voluntad de Dios. Pero Dios había dicho que sus días ya estaban contados, por lo tanto, él iba a morir. Entonces, cae él en una enfermedad de muerte. Y lo confirma el profeta Isaías. Pero que vino después de parte de Isaías. ¿Qué pasa en ese proceso cuando él está a punto de morir y sabe que va a morir? Pasa algo precioso, algo especial en la vida de Exequías, sabiendo que se estaba muriendo, estaba en su lecho de muerte. Él volvió su rostro, es como literalmente está acá, él no se postrado, vuelve su rostro a la pared, vuelve su rostro a la pared y oró. Y no solo oró, sino que clamó al Señor y le dijo: te ruego que consideres esto. Le dice que fue fiel, él mismo, él dice y declara con sus palabras: yo fui fiel a ti, Señor. Fui fiel a ti. Fui íntegro, de corazón. Y dice la palabra que Exequías lloró. Lloró Exequías con gran clamor, un gran lloro. Es decir, yo me imagino un llorar, pero con libertad, de esos cuando uno llora, que a uno le ha pasado, no sé, me imagino que ustedes también, cuando han estado en una situación extrema y tenemos que orar por alguien o tenemos que clamar por una persona y hay un clamor al Señor: por favor, sánalo, sana a esta persona, sana a este niño, sana a esta mujer que es tan joven, que está padeciendo una necesidad, una situación. Señor, yo clamo a ti, por favor. Y por dentro hay un llorar, hay un quebranto tremendo. ¿Y el Señor qué hizo cuando vio a Exequías en esa condición? Le dice, por medio del profeta Isaías, le dice: yo he oído tu oración y vi tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Y no solo te sanaré, sino que también añadiré 15 años más a tu vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que pasa con Exequías!
no solamente el Señor lo sana su enfermedad de muerte, sino que le dice, Ezequías, te voy a regalar 15 años más de vida. Qué precioso. Wow. Qué tremendo. Qué tremendo. Yo cuando había escuchado esta historia la había visto, pero ahora en un momento que estaba y dije, wow, ¿cómo habrá sido ese clamor? Imagínate, ¿yo qué haría por mi hija? Doy mi vida por ella. Por mi esposa, doy mi vida por ella. Por lo que... Y él clama al Señor. Y el Señor le responde. ¿Por qué? Porque vio en él un corazón limpio. Vio en Ezequías que en él no había engaño, había santidad, había amor y devoción por Dios. Y Dios, amados, lo sabe todo y lo ve todo. Él lo sabe todo. Él lo ve todo. Y él vio las lágrimas de Ezequías. Y vio su quebranto y lo sanó. Y le añadió 15 años. Y no solo eso, sino a la ciudad que está en manos del rey Asiria, que era un rey no muy bueno, era un rey, la verdad que bastante malo. Y él en medio de esta situación lo ampararé, dice el Señor, y lo llenaré de amor. Y por amor a David, mi siervo. Segunda Reyes 25. Y con esa escritura terminamos. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Es impactante el testimonio de Ezequías. La próxima semana, amados, seguiremos con la segunda parte y veremos los obstáculos para no recibir la sanidad. Vamos a ver cuáles son los obstáculos para no recibir la sanidad y también veremos qué pasos debemos dar para recibir su sanidad en nuestras vidas. O sea, próximo domingo es clave lo que viene. Que el Señor les bendiga.